a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. PNI Living. Soy el Dr. Samuel Santoc. Y yo soy Amanda Banayot. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el equilibrio entre dar y recibir, para seguir ahondando sobre todos los temas de la economía espiritual que hemos venido hablando en otros episodios de esta primera temporada de Super Health Podcast. Pero antes de iniciar, Amanda, coméntanos dónde la gente puede encontrarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, en @yuma.yogamedicinal, en @doctor.samuelsantoc y @UIAmmedicinalyoga si nos sigues desde América o Canadá. Si quieres pedir más información, alguna sugerencia o pedir consulta o clases de yoga, nos escribes a info@yogamedicinal.com y el WhatsApp es el que está en la pantalla, pero si nos estás escuchando desde Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, que es donde estamos, y en todas las plataformas, es el más 34 64 05 63 169. Perfecto, muy bien. Puede que no haya sido la forma más fácil de decir eso, pero bueno, da igual, estamos en directo. Eso es importante saberlo. Bien, y si nos estás viendo desde nuestro canal de YouTube, recuerda que nos ayudas a seguir continuando con este trabajo y nos motivas si te suscribes a nuestro canal, dejas un like y le das clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las actividades y de los vídeos que iremos colgando sobre Super Health Podcast y otros vídeos que estamos preparando también para el canal. Muy bien, entonces vamos a hablar de ese equilibrio del dar y recibir, ¿vale? Bien, que tiene que ver un poco como con ese equilibrio que se necesita para poder crear un flujo de prosperidad, ¿vale? Bien, como tal. Entonces, porque al final todo ese proceso de dar y recibir también tiene que ver con los patrones que nos programan en la infancia, ¿vale? Bien, como tal. Bien, que también que es sumamente importante ir entendiendo, ¿ok? Porque la pregunta de muchas personas es: ¿cuál es la razón por la cual no soy una persona próspera? Y esto no tiene que ver con el tener bienes materiales, tener mucho dinero en la cuenta bancaria o tener el carro último modelo aparcado, sino cuáles son las razones por las cuales no encuentro mi propósito, ¿vale? Bien, ¿ok? Creo que la energía está como atascada, el flujo está Sí, está atascado. atascado, bien, porque al final hay que entender que todos los bienes materiales como tal son vehículos que nos van a ayudar a ir más cerca del propósito. Entonces, si tú como persona no sabes cuál es tu propósito, no vas a poder identificar cuáles son las misiones para poder llegar a ese propósito, y por supuesto no va a haber el flujo de las herramientas físicas y materiales que necesitas para llegar, cumplir las misiones y llegar a ese propósito. Entonces todo está unido a la final, ¿bien? Entonces ese proceso está relacionado con el dar y recibir, porque en ese contexto muchas veces te van a colocar en las circunstancias contextuales que tú tienes que dar, en el equilibrio, ¿vale? Y otras circunstancias donde tú vas a tener que recibir como tal, pero tienes que aprender a identificar ambas energías, ¿vale? Bien, que eso es muy importante y eso nos enseñan cuando somos niños, o nos deberían Sí. enseñar eso cuando somos niños, ¿vale? Bien, que es muy importante. Sí, sí. El otro día vi un estudio del cerebro de dos niños de 3 años y uno era de un niño que no había recibido ni amor, ni cuidados, ni atención, básicamente una negligencia emocional. Y otro niño que sí que había recibido todos esos cuidados, esa nutrición, esa seguridad por parte de sus padres, y se veía como un cerebro estaba mucho más desarrollado que el otro, ¿sabes? Un escáner de, no sé cómo se llaman ahora, los MRI, Sí, 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 los MRI en directo, ¿vale? Como se hace en vivo. sí, y es eso, es como también como tú te desarrollas cuando tienes esas energías de dar y recibir, de recibir de tus padres, ellos son los que te muestran, tú eres un lienzo en blanco, ellos son los que te muestran cómo recibir, y también tú los ves a ellos como interactuando, que están dándote a ti, entonces tú también aprendes a dar, ¿no? Sí, entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿vale? Bien, porque al final la educación base relacionada con la inteligencia emocional, porque eso tiene que ver con inteligencia emocional, y todo lo Sí, que tiene que ver con economía está directamente relacionado con la emoción, sí, ¿vale? Que eso es lo que la gente a veces no entiende. Este,
ese punto tiene que ver a nivel neuropsicológico con lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Bien, Vale, porque la inteligencia emocional te va a permitir la administración de tus recursos sí. de manera efectiva. ¿Ok? Bien, eso es sumamente ¿Puedes, importante. puedes explicar, si mal no recuerdo, el quinto chakra es el que está conectado con la economía de la No, Tierra, ¿no? El el corazón. cuarto, el cuarto, el cuarto. Eso, vale, perdón, sí, el No cuarto. pasa nada, no pasa nada, es todo entendido. Si lo estás viendo en Sí, YouTube, Amanda está tocando el corazón, entonces. sí, sí. Entonces el cuarto chakra es, el, que es la economía de la Tierra, O sea, sí, o sea, lo que es la economía del cuerpo como tal. Bien, porque claro. Entonces, habría que entender que el cuarto chakra o sea, a nivel físico tiene tres puntos que son muy importantes. Por un lado está el pulmón, sí, ¿vale? Que es el que va a captar el oxígeno para que sea repartido a las células, recibe, para que la mito recibe y da, porque al final es sí, así, ¿vale? Bien, porque al final se necesita el oxígeno para que las mitocondrias funcionen y te dé energía celular, porque al final sin sí. oxígeno. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin respirar y no morir? 2 minutos. Si eres Ah, un no, buen aneísta, ¿vale? Si eres por un buen eso, por aneísta, eso, dos por eso. minutos. Eso es justo lo que me estaba imaginando, una persona ahí diving, en plan metiéndose a las profundidades, pero, Sí, pero pero sí, esa es nuestra capacidad máxima, ¿me entiendes? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, ok. Y sí, entonces son más o menos 2 minutos, ¿vale? Con una capacidad máxima aprendida, pero el pulmón es sumamente importante, pero no solo el pulmón, también es el corazón. Y el sí, corazón que transporta, hace que haga el transporte de la sangre, que la sí, sangre es lo que va a repartir el bien energético, que es el oxígeno, a través de sí, todo el cuerpo, a través de todas las células. Y no por eso, solo eso, el cuarto chakra es la casa del sistema inmunológico, que es la glándula timo. sí, ¿Vale? Entonces, que todas las células inmunológicas necesitan viajar por la sangre para cumplir su función de inmunovigilancia. Entonces, it's all there. sí. Y esto también, en plan, los pulmones reciben el oxígeno y lo dan al cuerpo. El corazón recibe la sangre oxigenada y la da al cuerpo y luego recibe la sangre. Es como todo Un un circuito, circuito. Sí. ¿vale? Y no sé qué Recibe pasa. las... Eso qué pasa, eso es algo que por lo menos en la conexión en el circuito cerebro-corazón, ¿vale? Porque hay un circuito que es el cerebro-corazón, es algo que el cerebro necesita aprender, También, sí. ¿vale? Pero tiene que aprenderlo desde el corazón y del sistema inmunológico, ¿vale? ¿Vale? Tiene que ¿Y aprender. quién le da eso? ¿Quién le da el sistema inmunológico y quién le da la seguridad y todo? Sus padres. Sus padres, ¿vale? Primero, este tiene que ver el mismo hecho de esa misma inteligencia emocional en desarrollo de diferentes áreas del cerebro, está directamente relacionado con ese punto donde la figura materna nutre al bebé, ¿vale? Como Sí, tal, a través de lo que es la nutrición, lo que le da la protección, ¿vale? Que es parte básica de la inteligencia emocional, ¿vale? sí, Bien, que es el recibir, ¿vale? Bien, es la visión del recibir. Y luego lo que es la figura masculina, ¿vale? Los actos que dan la, la masculinidad en sí es el dar, ¿vale? Que es la seguridad. Vale, sí, bien, tú recibes protección y la seguridad. ¿Ok? sí. Bien. Entonces, ese es el símil ahí de la seguridad y protección, que es punto básico a nivel de los primeros años de vida para que se programe esa actitud que tienes que tener ante la vida de que tú tienes que dar y recibir para que haya un mejor flujo de tus bienes económicos a nivel contextual en el aspecto de salud social, porque al final cuando nosotros todos hablamos a la salud es el aspecto social como tal. Sí. Ok, ok. Me acaba de venir un recuerdo de cuando nos enseñaste acerca de eso, el, el serotoninérgico y el dopaminérgico, los diferentes hemisferios del cerebro, el masculino, el femenino, y esa nutrición que le da la madre y esa seguridad que le da el padre. Y cuando hay padres que me preguntan, no, es que mi hijo está pasando por una adolescencia a los 2 años y ya no quiere estar conmigo, ahora quiere estar con su padre. Y me acuerdo de lo que nos enseñaste, que nos decías, es que ¿quién le va a enseñar a montar en bici? Ya el hijo ya está nutrido y ya tiene esa seguridad de su madre y ahora quiere salir al mundo. ¿Y quién le va a enseñar a caminar, a montar en bici y demás? Y nos decía, había mucha gente que decía, no, pero la madre también puede enseñar eso. Y tú decías, ya, pero es que la madre va a estar chillando en plan, el niño se va a matar,
Claro, porque, porque al final el tema es que hay un tema de inversión muy potente por parte de la mujer que hace la crianza con apego, porque el tema de la visión es la crianza con apego, ¿vale? Bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces la visión de la crianza con apego, tú Sí, haces niños que son libres. sí, Ese es el tema, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es la crianza con apego? Bien, que es determinando que dentro de la neuropsicología nosotros necesitamos ciertos gestos de la madre que ha gestado y va a tener el bebé, donde ella tiene que proteger a esa cría para que sobreviva, ¿me entiendes? Porque al final el tema es que uno de los aspectos más importantes y cruciales de todo esto es que nosotros como mamíferos, y esto lo hablamos creo en otro episodio, es que nosotros somos el único mamífero donde nuestro sistema nervioso no está desarrollado. ¿Vale? claro, Bien, ¿por qué? Porque dentro del vientre de la madre ese programa es de manera eficiente el sistema inmunológico que nos va a proteger. Y se va a claro, encargar de la nutrición de los diferentes órganos para que crezcan, entre ellos el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces claro. el sistema nervioso cuando nosotros nacemos, somos un recién nacido, está subdesarrollado a sus capacidades. Por eso nosotros no podemos ni hablar, ni caminar, ni movernos, ni nada, ¿me entiendes? Nosotros vamos ahí y lloramos. Como una cucaracha. No con cucarachas volteadas, ¿vale? Realmente es así. O sea, Sí, los gestos sucesivos, como el kangaroo care, ¿vale? Bien, el que a través de los sentidos el niño, como tuvimos, reciba todos los estímulos, tanto de la madre y el padre, va a desarrollar lo que llamamos la impronta genética, que es que él va a ir reconociendo ese proceso donde nosotros damos y recibimos. ¿Vale? Y él se va moldeando al contexto donde se encuentra, ¿vale? Porque la persona se va moldeando al contexto donde se encuentra, ¿vale? Entonces, si el niño a los 3 4 años es un monstruo, es el contexto en que él observó, ¿me entiendes? claro. Y no, no está directamente relacionado con el hecho de que el niño, los padres sean malos padres, porque no está directamente relacionado con eso, sino que está relacionado con que de una u otra manera traer un hijo al mundo es una decisión que tiene que ser muy, muy consciente, porque de una u otra manera, hasta que esa persona no sea capaz de sostener sus propios recursos, él va a depender de esas personas que decidieron traerlo a la vida. Vale. ¿Ok? Va a haber una dependencia total ahí. Sí, ¿Vale? Vale, vale, vale. Y todas las conductas que él aprende son aprendidas en casa, no son aprendidas en otro lugar. ¿Vale? no, ¿Ok? Eso es sumamente importante. Y muy bien. entendiendo. Entonces ahora la pregunta que mucha gente se dirá, pues, ¿por qué tiene que todo esto con la economía espiritual del dar y recibir? ¿Vale? Porque al final, si nos viene siguiendo desde el inicio de este episodio, al final el que tú no percibas en tu vida que te está llegando lo que tú te mereces, algo eso tiene que ver con los merecimientos, es porque hay algo que tú no estás observando, o a nivel fisiológico, o a nivel emocional, o a nivel cognitivo, o a nivel social. ¿Vale? Y también esto tiene que ver con dónde están las prioridades. ¿Vale? ¿Qué es lo que me merezco realmente? ¿Vale? Porque esa pregunta que sabes que tenemos que hacernos. ¿Vale? Sí. O sea, ¿cuáles son las prioridades realmente en la vida? Eh, bueno, eso era una frase que yo había dicho que es como, a ver, la tengo apuntada aquí, de cuidarme a mí misma y mis necesidades antes de cuidar la de los demás o a los demás. Y, Entonces, si yo me creo merecedora de mi propio cuidado, entonces puedo recibir el cuidado de los demás. Si yo me creo merecedora del trabajo perfecto, puedo abrir el canal para que recibir el trabajo perfecto. Si yo me creo merecedora de lo que quieran, una casa, una pareja que les quiera también y que les sea capaz de nutrir, mmm, todo empieza desde uno, ¿no? El cuidado y el amor hacia uno mismo. sí, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Vale? Como la sociedad no está en pro de enseñar a los niños contextualmente, porque al final como no hay salud social, los niños Sí, no aprenden ese proceso de dar y recibir cuando son pequeños, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encaminan al mundo, se frustran, ¿vale? sí. O sea, hay una Yo creo frustración que muy potente. también tiene mucho que ver el catolicismo que está muy arraigado en todos, que es como tienes que sacrificarte por los demás, tienes que hacer todo y ser un buen ciudadano, ser una buena hija, un buen padre, un buen tal, y sacrificarte por el otro. Y Claro, pero como, esa visión te la venden como si eso fuera la compasión, cuando eso no es claro, compasión, eso no es ser claro, compasivo, ¿vale? Entonces, o cuando te dicen que una persona es humilde,
Y realmente la humildad Claro, no tiene nada que ver con no tener cosas, ¿vale? Realmente eso es no que me marca que una persona, es una persona no próspera, no, por múltiples circunstancias, ¿me entiendes? Pero eso no lo hace una persona humilde, sí, ¿vale? el otro día, perdón, el otro día estaba escuchando un podcast de un señor, un psicólogo que estaba hablando sobre los obituaries, ¿cómo se dice? Los obituarios. Los habituales, La- sí, sí, lo que Como ponen en el periódico cuando la gente las se esquelas fallece, estas ¿vale? de las esquelas de los parientes y decía, eh, era súper buena persona, nunca te decía que no. Se sacrificaba por todo el mundo, siempre era súper generoso, no sé qué, no sé cuánto, y ahí es cuando entiendes, ok, de eso se murió, de todas esas cosas se murió. Y claro, el pelotudo, ¿no? Del barrio, ¿no? Ya, pero que es muy curioso que tú en una esquela puedes ver cuáles podrían haber sido las patologías Claro, esa de la persona, persona. porque al final uno de los cambios que tiene que haber, por lo menos, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no es próspera, el punto es, ¿cuál es el punto de balance de la prosperidad? ¿Me entiendes? ¿Dónde iniciamos el punto de balance de la prosperidad? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los balances que es muy importante que tenemos que cambiar, y es básico en esta nueva era, es entender que mi punto de inversión básica debería ser el estar saludable, ¿vale? Bien. Porque en el momento que yo estoy saludable en todos los sentidos, a nivel fisiológico, emocional, cognitivo, social y sexual, soy yo, Sí, ¿me entiendes? ¿Y eso qué pasa? Entonces desde el yo voy a hacer desde el yo, ¿vale? Por eso Amanda nos comentaba de la necesidad de primero cuidarme a mí misma antes que a los demás, ¿vale? Y luego después tú vas a tener en pro de eso que tú haces, porque lo haces desde el corazón, desde el cuarto chakra, sí. desde esa repartición de recursos y de bienes. Desde el amor y no para el amor. Exacto. Ah, eso me gusta. O sea, ¿nos puedes explicar esa diferencia desde el amor para el amor? Pues es cuando tú a lo mejor inicias un proyecto o tienes una idea, etcétera, el hacerlo porque te gusta, porque lo sientes en tu corazón, que es como lo que tienes que hacer y te llena el corazón y lo haces desde el amor, tienes más posibilidades, no más posibilidades, tienes todas las papeletas de la lotería para que esa aventura sea próspera y que recibas lo que quieres recibir con eso que estás dando. Si en cambio estás haciendo ese trabajo para recibir pues el elogio de alguien, para recibir que alguien te diga, ay, qué bien lo estás haciendo, para recibir el amor de alguien, eso se va a derrumbar como la Eso es casa de carencia. torre. No, y eso es carencia. Eso es un proyecto basado en la carencia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque como tengo que hacerlo bien, y ejemplo, yo en mi infancia no aprendí a tener, a dar o no aprendí a recibir, yo lo busco afuera. Yo lo Sí, busco de la aprobación externa. Yo lo busco del otro. Yo lo busco en la necesidad de que alguien me dé. O yo sí, dar para que los demás me aprueben. ¿Me entiendes? Porque al final claro. es así, ¿vale? O bien la persona pelotuda que da, y luego cuando se da cuenta, cuando se da cuenta que todo Dios le está quitando toda su energía y su prosperidad y empieza a Sí. recortar, nuevamente lo que ocurre con esa persona es que se da cuenta que realmente Te quedas los solo. amigos eran muy pocos. Sí, sí, Eran muy sí. pocos. O la Sí, otra persona que recibe, le gusta recibir, le gusta recibir, le gusta recibir, le gusta recibir, le gusta recibir. Normalmente ese tipo de personas tiene la tendencia a sufrir obesidad y sobrepeso, ¿vale? Bien. sí, Recibe, porque se siente merecedora de todo sin hacer nada. claro. Sin hacer Y nada. es gracioso porque eso, cuando, en plan, yo en el pasado era una persona que daba, me sacrificaba y me desangraba y era cuando menos pesaba en mi vida. ¿Sabes? Cuando más delgada estaba por Sí, debajo sí, sí. de mi De tu peso normal. peso. Sí, 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 sí. O sea, fue muy por debajo de tu peso y luego cuando empezaste a recortar, a hacer recortes reales, ¿vale? Bien. sí, Empezaste a cuidarte a ti, ¿me entiendes? sí, Vale, bien. Y las personas que realmente entendieron ese proceso, por lo menos en ti, Amanda, son las que están contigo ahora, ¿vale? ya,
y las que se llevan contigo, ¿me entiendes? Porque al final tienen que ver con un entendimiento global. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El dar y recibir es un proceso o sea, que es muy complejo, ¿bien? Porque no es una vía, ¿vale? Porque al final esto te hace a ti que a nivel personal tú empieces a ir entendiendo y aprendiendo sobre tu contexto específico, ¿vale? Porque en algunas situaciones tú vas a recibir, en otras situaciones tú vas a tener que dar y viceversa, ¿vale? Y a veces, ¿qué pasa? Cuando tú das algo específico, la misma energía te va a hacer que tú recibas otra cosa, ¿me entiendes? Vale, bien, pero normalmente lo que pasa con muchas personas es el mal control, no solo de las emociones, sino también de las expectativas de la mente. Sí. El aferrarse, ¿no? El aferrarse a un resultado, ¿me Sí, entiendes? ¿Vale? Que es sí, lo sí, que es lo que llamamos el business love, que es lo que tú hablabas de esa persona que hace para recibir amor, que es un sí, business love, sí, al final. O sea, yo hago esto para que los demás me quieran, me aprueben y me amen. ¿Me entiendes? O yo recibir. ¿Vale? sí, Bien. Y eso está relacionado no solo a nivel de la economía física como tal, del dinero y manejo del dinero como tal, sino también a nivel de relaciones. sí, ¿Vale? de Y emoción, ahí, ¿no? o sea, de todo tipo de relaciones que tenemos, ¿vale? Desde los padres, a hermanos, a familia, amigos, pareja. ¿Vale? Sí, Bien, 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 bien. Cuando tú te encaminas en una relación de pareja basada en una carencia, es una relación que no va a prosperar. catástrofe. Es un desastre. Un desastre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Sí, Porque tú estás esperando que otra persona te dé algo que tú careces y el tú esperar es una expectativa de la mente, ahí viene la mente en juego y como no lo recibes como tú quieres recibirlo, te frustras. ¿Vale? sí, Porque una cosa que pasa con el sistema nervioso, que si es algo que no ha aprendido por sí mismo, así te lo coloquen con fuegos artificiales, colores y flores, no lo va a poder saber identificar. sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la emoción continua? Frustración. La frustración. La frustración. Y cuando la frustración es una constante en tu vida, el problema no son los demás. No, no. Sí. Los Eso, demás pueden estar haciendo el pino puente por ti, delante tuya, que tú no lo estás viendo. sí, 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 porque al final, ¿qué pasa? Como estamos hablando de que este flujo de prosperidad de dar y recibir es algo que has aprendido, ¿vale? Y si Sí, tú por X o Y, tú cuando niño, tú no recibiste lo que tú tienes que haber recibido, o recibiste cosas que no debieron haber estado, ¿vale? Bien, y eso todo recae en la responsabilidad que viene de tus padres. El camino hacia esa sanación tiene que ver con ver que tienes que aceptar que eso fue así. ¿Entiendes? Porque el pasado no lo vas a cambiar. claro. ¿Vale? Y Es lo es lo que te iba a preguntar. Para esas personas que a lo mejor dicen, ok, ajá, identifico que he tenido unas carencias al creciendo y tal, a lo mejor mi padre no estaba, mi madre no estaba, no me dieron lo que como niño uno necesita para poder desarrollarse a nivel cognitivo, emocional, sexual, espiritual, etcétera. ¿Qué pueden comenzar a hacer cuando ellos ya identifican que hubo una carencia? ¿Vale? Eso es sumamente importante. O sea, lo primero es saber identificar cuáles son esas emociones que están ahí presentes, que te siguen anclando a ese pasado. Claro. ¿Vale? Bien, ¿ok? Que es sumamente importante, ¿ok? Entonces aquí o sea, puedes buscar una ayuda o sea, con cualquier persona que esté capacitada para hacerlo. Pero no solo que se quede en el aspecto cognitivo, ¿vale? Por lo menos yo tengo un problema muy profundo cuando por lo menos la terapia cognitivo-conductual se prolonga mucho. ¿Vale? Bien, porque solo se enfoca en la mente. Entonces tú no puedes solucionar emociones con la mente. No tienes que No. solucionar las emociones con las emociones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces es que es así, es que no puedes. No, pero es que me acabo de acordar de una cosa que me dijiste una vez en consulta, que es como que hay que verbalizar la emoción para que tú lo escuches y para que tu cerebro lo entienda, porque simplemente pensarlo y decir, ay, pues tú piensas, me sentí triste cuando mis padres no estuvieron ahí para mí en mi graduación, por ejemplo. Exacto. Si tú no lo verbalizas,
y lo identificas, entonces, y lo escuchas, tu cerebro como que no lo termina de No es integrar. identificar. No te No, identificar. Y, no, y también es importante porque a veces te buscan muchas personas que no saben ni siquiera cuáles son las emociones que hay. claro, ¿Vale? Porque al final si la persona siente frustración todo el tiempo, la única emoción que conoce es la frustración. O sea, no bueno, sabe que existe una tristeza, o que existe el dolor, o que existe el sí, miedo, ¿me entiendes? Porque al final todas las emociones están tan enmarañadas a nivel de una respuesta inmunológica ineficiente, a la final, porque al final de todo esto todo termina afectando el sistema inmunológico, el cerebro no sabe cuál es la emoción, ¿vale? No sabe cuál es la emoción. necesito Entonces, ¿qué pasa? algo, Entonces, ¿qué necesito pasa? algo. La terapia cognitivo-conductual te va a ayudar a identificar la emoción para tú verbalizarla. Eso está muy bien, ¿me entiendes? Pero necesitamos otra herramienta para sentir la emoción. Porque si tú no Claro, sientas esa emoción que te está afectando, específicamente la emoción exacta, sí, vale bien, no vas a poder verbalizarla. Y entonces cuando tú verbalizas una emoción que no es la correcta, el cerebro no va a hacer el cambio de conducta. Porque no es la no. emoción correcta. Por eso hacemos trabajos también con terapias de diferentes meditaciones, crillas, para Exacto, que puedas sacarlo y sentirlo en su totalidad. exacto. Porque una de las cosas también que se habla con la meditación es que tienes que sentir, por ejemplo, si tú estás enfadado, tienes ira, enojo interno o lo que sea, por algo, por alguna razón, tienes que sentir esa emoción en su totalidad Ujú. para que te des cuenta de que no es necesaria y ya puedas como dejarlo ir, que ya no cumple su función en el contexto El de ahora. contexto que hay, claro, porque al final eso es lo que pasa cuando tienes una emoción repetitiva, te das cuenta que lo extrapolas a todas las situaciones y luego no tiene sentido. No, ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te va a ayudar el yoga medicinal? El yoga medicinal te va a ayudar a sentir la emoción, experimentarla en un periodo corto, pero de manera muy potente y entender que no hace falta mostrar ese enojo a tu pareja o a tu padre que no estuvo presente porque tenía que trabajar porque la sociedad no apoya una crianza consciente. ¿Me entiendes? Porque al sí, final el tema es que al final dentro de toda esta rueda te das cuenta y que aceptas que todos somos víctimas de todo de un programa social ineficiente que tienen que en algún momento cambiar. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Y aceptar de que las cosas fueron así y tú hacerte cargo ahora de lo que te corresponde, porque todos como adultos lo que tenemos que hacer, si nuestra hubieron ausencia de la madre, ausencia del padre, o me pegaron, hubo algún tipo de abuso, es de una u otra manera, y a veces puede ser muy doloroso aceptar que fue así, y luego transitar por el camino desde la aceptación y entregarlo al infinito, entregar eso, ¿vale? Para sol- dejarlo ir, soltarlo, para sí, soltarlo, sí. ¿vale? Igual Bien, dar y recibir. Lo dar y recibir. recibiste y lo das, lo Lo sueltas. das, lo sueltas, ¿vale? Y para que se transforme en otra cosa, mejor, ¿vale? Porque si no te mantienes anclado al pasado, ¿vale? Bien. Las peores, las dos cosas, las dos peores cosas que puedes hacer para que no fluya esa prosperidad desde el dar y recibir es quedarte anclado en el pasado, que son cosas que ya sucedieron y al final son irreales porque es un programa que ya pasó, Ya fue. ¿vale? Bien, y ya fue. Y quedarte anclado en el futuro por esos patrones del pasado. O sea, pensar en un futuro que no es tampoco, que es irreal porque no ha sucedido. Y anclado desde o el miedo, o la vergüenza, o desde esa frustración, ¿vale? Sí, De no emprender un nuevo camino por lo que te pasó sí, anteriormente, o por lo que viviste en el pasado. ¿Me entiendes? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay que liberar mucho los miedos, hay que liberar mucho las culpas, ¿me entiendes? Todo lo que la mayoría de las religiones patriarcales nos programan. ¿Para qué? sí, Para que seamos borregos y sí. no seamos Y personas también- prósperas y sí, entreguemos nuestro poder a los demás. ¿Me sí. entiendes? O entreguemos nuestro poder a la pensión que vamos a recibir a los 65 años. Y luego llega Porque una al final, pandemia y acaba con todo claro, Dios. sí. Pero lo que me refiero es como que ahí nos mantienen pensando en el futuro. ¿A cuándo me voy a jubilar? Que voy a poder hacer todas las cosas que no me estoy permitiendo y no me estoy cuidando a mí mismo, a mí misma, aquí ahora. Y pienso que me voy a cuidar a mí mismo cuando tenga 65 años y tenga mi pensión y mi cuerpo está hecho un desastre. Claro, Por todas esas emociones que no he sabido canalizar o dejar y que ellos. administrar, al final porque al final si vemos en todo esto, que tenemos un mundo de emociones que no se identifican y no sabes cuáles son, es que desde la economía espiritual tú no has sabido administrar tus emociones. Y entonces Sí, congelan tus acciones. Entonces no vas a ser quien tú eres, no vas a tener las cosas que necesitas para llegar a tu propósito.
Y complementamos un ciclo ahí. Ahí. Esto todo tiene que ver a nivel social, Amanda, con cuáles son las prioridades que hay en tu vida. ¿Vale? Por lo menos yo he tenido pacientes que me han dicho, no, yo no tengo, o sea, han vivido toda una vida de, en plan desastre, ¿vale? Por supuesto, tienen un montón de patologías y enfermedades, cuando llega un momento en que le toca invertir en su salud, ¿vale? Hacer esa reinversión de conversión, Sí. y hay esa queja desde la escasez de o no tengo para suplementos, o no tengo para lo otro, no tengo para esto, no tengo para comprar la comida ecológica que requieres para estar más saludable, pero si tengo para el último móvil celular, si tengo para el último coche, el último modelo, si tengo para la hipoteca de una casa que normalmente tú no te vas a ir a ella para el cementerio, porque lo único que te va a quedar en la vida, y es muy por entender, son las experiencias que tú vivas con las personas que amas y quieres, las aventuras que tú tengas, eso es lo que te va a quedar en la vida, Sí, o ¿vale? el proceso que tú hayas llevado a cabo en plan, porque al final todos tenemos un propósito que venimos a cumplir o varios propósitos, Sí. porque van cambiando, No, o pero sea, aquí, o sea, porque esto es una mala concepción. El propósito es único, ¿vale? Bien, como tal. sí, Lo que van cambiando son las misiones que te van a llegar más cerca del pues, propósito, ¿me entiendes? Porque, o vale, sea, al final sí, hay que identificar esa diferencia entre misiones y propósitos, ¿vale? Bien, vale, como tal. Entonces, es vale. sumamente importante, ¿bien? Aquí se me ocurrieron dos temas, ¿vale? Bien, que es muy importante, ¿vale? Bien, que lo podemos hablar en otro episodio. Deja tu comentario, ¿vale? Si quieres que hablemos sobre esto, bien. Que es por un lado, esa diferenciación entre la misión y el propósito, ¿vale? Como tal. Y otro es hablar de la neurología femenina y masculina, que es importante eso que tú mencionaste anteriormente sobre serotonina, dopamina, porque todo esto tiene que ver con conducta, tiene que ver con áreas neurológicas que se conectan o Sí. no se conectan, o funcionan o no funcionan, ¿me entiendes? A ver, porque yo puedo estar diciendo aquí muchas cosas, pero si las neuronas no se conectan aquí en la testa, no lo vas a ver, no lo vas a percibir, no lo vas a captar, no lo vas a entender. Y hay que hacer, lo más importante para entender las cosas es el deep learning, aprender de manera profunda esos conceptos para poder luego tú discernir, ok, ahora entiendo todo esto y puedo hacer un cambio porque lo hago desde el conocimiento. Y todo tiene que ver, y volvemos al tema de la inversión, porque al final todo tiene que ver con la economía, ¿me entiendes? Al final, si tú has pasado 15, 20, 25 años con una patología o con múltiples problemas de salud durante toda tu vida, la neurosis colectiva que hay es que piensa que con un mes de tratamiento y un mes de cambios de nutrición, no, eso sucede, ¿vale? Eso No, sucede, no, sí, bien. ya lo sé, lo entiendo, por eso. Con un mes, no, por lo menos los que nos están escuchando, ¿vale? Me gusta mucho la cara que pone Amanda porque es una locura, ¿me entiendes? Pensar eso. Yo tengo 20, 15, 25 años con una patología y la gente pretende que con una cita de 2 horas y una Una pastilla, suplementación y una suplementación que puede un poco regular, todos sus males se van a quitar cuando no es así, es una mentira. Y yo se lo digo muy directamente del primer día de consulta del paciente. Hay que hacer un proceso de inversión profunda si realmente quieres ver revertido este proceso que estás teniendo, ¿vale? tener Como mucha totalmente paciencia. y tener muchas toneladas de paciencia, ¿me entiendes? Vale, Sí, bien. Cuando, por ejemplo, muchas cosas que me pasa por lo menos en las consultas es que la gente ni siquiera sabe lo que tiene. Eso ya es un gran problema, ¿me entiendes? Y sí. entonces hay que hacer comenzar con el diagnóstico correcto, adecuado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una persona que tiene un problema de salud como tal, es una persona que no ha sabido administrar sus recursos internamente. Su célula no ha sabido administrar sus recursos y hay órganos que están sin energía. Y esa energía es que no hay la moneda energética para hacer su función. Y ese órgano no está cumpliendo su propósito. Eso que pasa es una persona que, desde la visión de la era de Acuario, es una persona que no es próspera. Sí. ¿Vale? No es próspera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer entender que, de una u otra manera, si tú no tienes salud, y eso es muy amplio, es un tema muy amplio, porque no es solo salud de que no tengo una enfermedad crónica diagnosticada, ¿vale? Porque normalmente me pasa también, ¿vale? Bien, que normalmente llega el paciente, después que ha tenido toda una vida de desastre, con 50, 55, 60 años, después que ha tenido toda una vida, también pretendiendo que los problemas se solucione con un mes, 2 meses, de, y sin ningún cambio de nutrición potente.
o de meditación o de ejercicio, etcétera. Claro, porque al final es un cambio de estilo de vida, es un cambio de paradigma. Realmente lo que nosotros que te estamos ofreciendo de una u otra manera. ¿Bien? ¿Para qué? Para que tú te reconozcas quién tú eres, ¿vale? Para ser una persona más saludable y seas proactiva con respecto a tu salud a través del aprendizaje, ¿vale? Porque o sea, de una otra manera, cuando una persona entra en un proceso terapéutico, un proceso de dar y recibir, También. Sí. ¿vale? ¿Vale? Dar y recibir. Bien, un proceso de transacción. A la final, y no solo, y no solo en lo monetario, sino que, por ejemplo, cuando una persona termina una consulta, uno espera, por lo menos cuando depende que esa persona dé lo mejor de sí según sus capacidades. ¿Me entiendes? ¿Vale? Porque al final hay que entender que, por ejemplo, si una persona viene hecha polvo porque tú no vas a mandar en todos los sentidos, ¿vale? O descuartizadas con múltiples cirugías que me encuentro, ¿vale? Una persona que ha pasado por una histerectomía radical, una mastectomía, una tiroidectomía, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿vale? Bien. Tú vas a pedir que hagan todos los días una hora y media de cross-training. Una locura, ¿me entiendes? Entonces tú te das estrategia para que esa persona haga lo máximo según sus capacidades. Sí. ¿Vale? Entonces tú puedes recibir que esa persona sí haya dado su máximo en ese sentido. Siempre y cuando haya hecho un deep learning, haya entendido cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Y que quiera hacer Y un que quiera cambio. hacerlo, y quiera hacer un cambio, ¿vale? Yo me acuerdo cuando yo inicié todo esto, a mí me llamaban el médico que quitaba los ovarios poliquísticos sin cirugía. Y yo decía, ya va, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A mí se me sentaban las chiquitas en edad reproductiva en mi consulta, por ejemplo, y me decían, no, a mí me mandaron con usted porque a mí me dijeron, la amiga de la amiga de la amiga de la amiga de la amiga, que usted quitaba los quistes sin cirugía. Sí. Y, tú que me conoces, Amanda, ¿qué crees tú que yo le decía a esta paciente que me decía eso? Como así. ¿Cómo así? Como No, no, o sea, yo le decía, yo no quito quistes. Aquí el trabajo es tuyo, ¿verdad? Porque yo los claro, quito, yo no los tengo. sí, La que lo tiene eres tú, ¿me entiendes? Entonces el esfuerzo realmente lo va a tener que hacer el paciente que tiene el problema. sí. Yo solo tengo el conocimiento, la experticia y la paciencia para entender por lo que esa persona está transitando, hacer entender lo que esa persona está transitando y darle las herramientas más adecuadas en ese momento para que esté un pasito, suba un escalón más en ese proceso a su proceso de sanación. Pero esa persona tiene que hacerlo. Si no lo Claro, es lo hace, que dice, que el terapeuta hace el 20% y el paciente hace el 80%. sí, 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 sí. O sea, por lo menos a mí me han llegado pacientes que me dicen, no, no tengo para los suplementos, o me estoy gastando 250 euros en suplementos, 300 euros en suplementos, y luego, por supuesto, a ver, como al final la gente publica sus vidas en las redes sociales, luego se ven que en esa misma temporada que no tiene para pagar suplementos, que son a los suplementos adecuados para ir transitando en ese camino de su sanación, se van a Tokio, se van a Los Ángeles, se van a Nueva York de vacaciones, ¿vale? O bueno, pasa mucho en Europa que como que todo se paraliza en verano y hacen todo el gasto de dinero para irse de vacaciones y la salud bien, gracias. Sí. Vale, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? Llegan en septiembre, octubre hechos polvo pensando que se pausó el proceso. No, no, cualquier cosa que hagas o no hagas va a revertir directamente en ese proceso. ¿Vale? Yo me acuerdo o sea, yo tenía varios pacientes que yo me he tenido que partir la cabeza para reducirle el costo de tratamientos. Y luego de repente están en Ibiza con vacaciones en fiestas y yo como que... y decirme en la cara, no tengo dinero para... ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ve ahí? Y no es tema de juzgar. Es que esta persona no tiene las prioridades específicas que se necesitan para transitar un proceso de sanación como el que se necesita. Claro, lo que hablábamos antes de que al final tú para tener un buen flujo de prosperidad tienes que tener bien claras cuáles son tus prioridades en la vida. Sí, 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 Tu sí. prioridad es estar pues
quitarte esa mochilita que llevas cargando desde la infancia por alguna carencia afectiva que hayas tenido, o vas a ir a enterrar esa carencia afectiva en Ibiza bebiendo copas a 20 euros la copa. Y luego te gastas mínimo 1.500 pavos en ese viaje de Ibiza, pero no tienes 100 pavos para comprarte suplementación. O sea, no sé si me entiendes, ¿vale? Que es muy importante Sí, sí, tenerlo en cuenta todo eso, ¿dónde están tus prioridades para transitar un proceso de sanación? Porque sí, particularmente para la tristeza de muchos no es una, no va a ser la hada madrina mágica que va a llegar y va a cambiar todos tus problemas. Eso no. no funciona así, Y ¿vale? lo que hablamos también siempre es como una persona que es coherente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Sí. Entonces, una persona que dice eso es coherente en esos tres aspectos. Sí, Entonces es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Y eso son cosas que tú tienes que observar. Más que todo para no perder tu energía, ¿vale? Porque cuando tú das energía a aspectos que se van a ir a un saco roto, nuevamente tú claro. terminas pasando la factura de eso, ¿ok? Por eso. Es igual que también, eso también es muy importante para nuestros oyentes, tú cuando tienes todas estas herramientas ahora, pues ahora entiendes, ok, yo me tengo que cuidar a mí mismo primero. Hay muchas veces en las que las personas dicen, pues mi familiar tiene este problema, entonces yo siento y como tengo el conocimiento que voy a ayudarle a cambiar lo que tiene que cambiar o a guiarles o a decirle lo que tiene que hacer, qué suplementos se tiene que tomar, etcétera. Ahí tú también estás perdiendo tu energía y tu prosperidad y tu flujo, porque estás invirtiendo tu energía, tus ganas, tu amor a una persona que a lo mejor no te lo ha pedido, no lo quiere, No lo no, quiere. No, porque no, no lo necesita, ¿vale? Al final aquí aplica mucho una frase que es, si no está roto, ¿para qué entonces, lo quieres arreglar? sí. It's not broken, don't fix it. O puede estar roto, pero si esa persona no sabe que está rota, no está No, roto. no, no está rota, ¿me entiendes? Entonces, porque al final todo el proceso de camino de sanación es darse cuenta que hay un problema. Y si esa persona no se ha dado cuenta de que hay un problema, que esa persona tiene un problema y que tiene que transitar por un camino de sanación, no hay nada que hacer. ¿Entiendes? Y no pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada. No, Pero también ahí entra el proceso de aceptar que eso es así, ¿me entiendes? Que eso a veces es lo que a mucha gente le cuesta, ¿me entiendes? Aceptar que es así, sí. ¿vale? Bien, ok. Sí, a ver, porque queremos a nuestros seres queridos y pensamos que queremos ayudarles y mmm, cuidarles, pero tienen que cuidarse a sí mismos. Cada uno es responsable del autocuidado de sí mismo, a no ser que tengas hijos, ya esa es tu responsabilidad. Pero, y también cuando tienen los hijos la responsabilidad hasta cierto punto, ¿me entiendes? Porque si ya al final you screw it up, lo No, arruinaste, cuando, ¿me sí, entiendes? Ya, pero me refiero ya. cuando eres un bebé. Cuando Ah, es ya, un vale, bebé, claro, es claro, 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 tu claro. Sí, sí, responsabilidad. sí, porque a Ya veces, muchas cuando veces es... los padres se culpabilizan durante todo el tiempo por un chaval que tiene 30 años y todavía no consiguió su No, camino. Y dicen, no, no, ya le toca. It's not a baby anymore. sí, ¿Entiendes? Y ya lo que hiciste mal, lo hiciste mal, no vas a poder cambiarlo. no, ¿Me entiendes? Entonces aceptar todo lo que hubo, sacar toda la mierda y ya seguir hacia adelante. Porque es así. Keep palmadita. out, I keep going. Sí. Seguimos hacia adelante, que eso es lo importante, ¿vale? Entonces, muy bien. ¿Algún último consejo que quieras dar a nuestros oyentes, ¿vale? Bien, sobre todo este tema, Amanda, que ya se nos acabó el tiempo, ¿vale? Del Ya. podcast. A ver, son tantas cosas, pero al final es eso, lo que decíamos antes de lo más importante, cuidarse a sí mismos antes de poder cuidar a los demás. Y nuestro lema que era en inglés era tú primero Y luego los demás. y ¿Ok? luego los demás. Andrés. Muy bien. Sí. Entonces, recuerda que si no estás viendo en nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal, deja un like y dale aquí a la campanita, que esto nos ayuda a seguir creando este contenido y este material. Recuerda que siempre nos gusta saber de ti, ¿vale? Bien, deja tu comentario, ¿vale?
Siempre me gustan los comentarios útiles, ¿vale? Bien, porque hemos dado cuenta que normalmente en las redes sociales la gente deja unos comentarios que tú dices, madre mía, pero ¿qué aporta? ¿Qué pregunta está haciendo? ¿Me entiendes? ¿Qué necesidad hay de este comentario? Entonces, por favor, deja tu comentario útil y siempre desde el respeto, ¿vale? Bien, entonces muchas gracias por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.